Estamos caminando todos estos días de Navidad de la mano de este gran evangelista, teólogo y además a veces poeta en su expresión, el apóstol y evangelista San Juan. Hemos proclamado la primera carta del apóstol San Juan. Esta primera carta del apóstol San Juan, que nos dice lo primero, San Juan nos da como un aviso. Hijos míos, que nadie os engañe. Vivimos en un momento tan difícil, en un momento de oscuridad, donde vemos como la misma Iglesia, los mismos pastores de la Iglesia, de escala más alta para entendernos, más baja, mediana, tal vez tenemos una gran confusión y creo que ante un momento de confusión, de desconcierto, no es la temática. La crítica no es la temática, el atentado de una persona contra otra, sino ante esta realidad es tomar conciencia para no dejarnos engañar por aquellos salvadores oportunistas, sino saber que Él, el Señor, es el gran Maestro, el que nos ilumina. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo dice el mismo San Juan en el Evangelio. Y creo que es que este, siempre. ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no oramos más para evitar el engaño? No podemos vencer el engaño de una realidad eclesiástica, vamos a llamarlo así, con la crítica agresiva, violenta, cuando nos dice este texto de la primera carta que tenemos que ser hermanos. Y no olvidéis, el gran Maestro es Él, el Señor. Todos los maestros oportunistas que nos puedan surgir nos pueden, tal vez, engañar o equivocar más. Es más que la carta primera de San Juan dice: quien obra la justicia es justo como Él es justo. La justicia está refiriéndose al amor de Dios, que se nos reveló en Cristo y por eso estamos justificados por este amor de Dios y somos hijos de este amor de Dios. La carta es una joya. Quien comete el pecado es del diablo. Habla del pecado, que lo tenemos olvidado. El pecado es obra del diablo. Pero corremos un riesgo, los cristianos, que le ponemos al diablo los pecados que a mí me apetecen y los que no me apetecen no se los pongo. Dice, pues el diablo peca desde el principio. Está aludiendo al libro del Génesis, cuando el pecado, el diablo, como nos dice la literatura, disfrazado de serpiente, sedujo a Eva y a Adán. Y creo que es lo que nosotros debemos estar siempre alertas, que el demonio, que se filtra, y no hace falta leer mucho para saber que las puertas y toda la vida se nos filtra rápidamente, y además en la mente y en la lengua generalmente. Cuando dice el Hijo de Dios se manifestó para deshacer el pecado. En esta cruz, Cristo
deshizo el pecado de la humanidad y nos justificó en gracia para salvarnos. Es más, Juan nos dice que todo el que ha nacido de Dios, este Dios que se encarnó en la historia de Belén hace muchos siglos y que caminó y pasó haciendo el bien y que murió en la cruz, este Dios nos dice que quien ha nacido de Dios, del amor de Dios en Cristo, no comete pecado. Es que yo no tengo pecados. Cuando la gente a veces se acerca a confesar lo que sea, o hablando generalmente, sí. El pecado se nos esconde en cualquier recodo de nuestro corazón. Por eso es importante. Y es más, si no tomamos conciencia de nuestra vida personal, de todo aquello que nos pueda entorpecer el camino de la vida, el pecado puede reinar en nosotros. Por eso el mismo Juan nos dice al final, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia, habla de la gracia, no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Esto del amor al hermano es muy serio, lo que os dije antes, que nadie nos engañe, porque hay gente que viene anunciando esto o lo otro. Y ante este momento de confusión surgen en los medios de comunicación social, son métodos por internet, por los móviles, todos los grandes, digo grandes, un montón de profetas oportunistas que empiezan a acribillar la mente y el corazón con comportamientos que no llevan a ningún sitio. Yo me invito, y os invito también, queridos fieles, a tomar como método de reflexión esta carta primera de San Juan que hemos leído. En primer lugar, procurar vencer el pecado. Que cada uno piense en su vida qué es lo que más débil hay en su corazón. Concretamente, ¿qué hemos sacado de esta Navidad? La Navidad es tomar conciencia, un creyente, de que en la historia de la humanidad hemos hecho realidad esas palabras. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Claro está. Pero hoy este mundo, esta sociedad, ¿ha contemplado la victoria de nuestro Dios? ¿O ha contemplado un escaparate de luces, villancicos, sombras, todo esto? Pero Cristo ha sido la gran luz para esta humanidad tan lejos de Dios. Y entonces creo que es una llamada de atención que hemos sacado de la Navidad cada uno de nosotros, si de verdad hemos sacado algo de la Navidad. Multitud de gentes van a ver un árbol más alto de Navidad, bueno, a tope. Y este buen niño nacido en Belén, no vienen a verle. Esto es. Y creo que nosotros nos debemos sentir como amparados por Él. Y amparados por Él, desamparados por esta gran verdad de Cristo que es esta mesa de la Eucaristía, donde le comemos, le recibimos, juntamos cuerpo a cuerpo, carne a carne. Las palabras de Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso creo que nosotros, a la luz de esta liturgia, seremos muchos o pocos. Sabéis que el problema es que se graban para mandarlas. Es sentirnos interpelados por la palabra de Dios. Y además, esta carta de este gran apóstol, evangelista,
teólogo, diríamos poeta, discípulo del Señor, que nos abre el camino a la gran verdad de la Navidad. La gran verdad es saber que no somos hijos de las tinieblas, del pecado, sino somos hijos de la luz, de la justicia, de la gracia, y que tenemos que estar alerta para que nadie nos engañe. Después, el Evangelio que hemos proclamado también de San Juan es un Evangelio que encuadraría muy bien con ese movimiento que hay en la Iglesia, los encuentros de Emaús. Cómo realmente tenemos aquí a Juan y a Andrés, que son discípulos de Juan el Bautista y se sienten interpelados por ese bautismo de conversión, pero cuando Jesús se acerca, que Juan dice, este es lo que decíamos ayer, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es cuando ellos se impactan de ese anuncio que les hace Juan el Bautista. Y ven a Jesús, les impacta la figura de Jesús, allá de Nazaret, en Galilea, y le siguen. Y le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y nos dice que a las 4 de la tarde que se pasan toda la tarde y toda la noche con él. Y lo más bello de este texto es como Andrés, hermano de Pedro, le dice, hemos visto al Mesías, al ungido, al Cristo. Y entonces Pedro se acerca también, y es cuando escuchamos el nombre más bello de Simón, tú eres Pedro. Y este texto del Evangelio es lo que os dije. En Emaús hay una palabra que es la Sagrada Escritura, repetida por aquel viandante milagroso que se pega a aquellos hombres y les va abriendo el corazón. Y es para descubrir en la mesa que es el Señor. Y creo que la palabra de Dios tiene esta finalidad, abrir nuestro corazón para decir, cuando el sacerdote o los sacerdotes consagramos el pan y el vino, este es Cristo. Y podemos después, como los discípulos de Emaús, no se quedan en casa. Una vez que se han alimentado de la palabra y del cuerpo de Cristo, salen corriendo al cenáculo para decirles, oyes, que es verdad todo esto, que nosotros dudábamos tanto. Y yo sí os animaría a que seamos como los discípulos Juan y Andrés, y seamos como estos discípulos de Emaús que salen a anunciar que Cristo vive, que es verdad. Tenemos un riesgo, que haya gente que le digamos, oye, es que merece la pena caminar de la mano de Dios. Haya gente que lo acepte con todo el cariño, pero haya gente que nos diga, déjame de tonterías. Eso es propio de las viejas y de los críos. Pero nosotros no somos los que hacemos la gracia, es el Señor. Él se encargará de que esas palabras no queden en vacío. Por esto creo que esta liturgia, a la luz de esta gran palabra de Dios, a través de Juan el Evangelista, es maravilloso. Cuando la gente viene aquí a Medjugorje, a Garabandal, ante un santuario de la Virgen o ante una imagen, es cuando tiene que haber un cambio, una conversión. Y entonces, cuando la gente va a sus pueblos o a sus amigos, oye, allí se siente algo. Esto es el anuncio. ¿Por qué? Porque María es el Evangelio vivo de Cristo. Encontrarse con María es encontrarse con la palabra de Dios. Porque es encontrarse con Cristo. Cristo es la palabra del Padre y además en María es ese Evangelio vivo, toda su vida de Cristo.
Por eso cuando vayáis a algún sitio, a algún santuario, no olvidéis. No vais a buscar milagritos ni a buscar esto. Vais a encontraros con la verdad de nuestra vida. ¿Cuál es la verdad? Un Cristo encarnado en el vientre de una mujer y un Cristo que muere en la cruz, y allí está esa mujer mirándolo, y desde esa cruz nos hace hijos a todos. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. De pie.